Vamos a conversar con Cecita Ron. ¿Quiere comenzar usted, Lorenita? No, usted es mayor que todos nosotros. Así que, por favor, saludarte, querido amigo. Qué ¿Cómo gusto le verte. va? Arranca, Lorena Vázquez. ¿Cómo le va? Muy buenos días, César Ron. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Nos escucha? ¿Todo bien? Qué gusto, buenos días. Un saludo al panel, Lorenita. Buenos días a los Muy tiempos. buenos días, muy buenos días. Estamos con César Ron, ex asambleísta. Vamos a hablar del tema que estamos ya dialogando y estamos acá en la mesa de diálogo debatiendo. Lo que sucede en el país. Lo que sucede en el país, lo del presidente Guillermo Lasso, lo del tema del juicio político de los magistrados. Ex asambleísta, ¿cuál es su lectura al respecto? ¿Cómo está el país? ¿Qué es lo que usted visualiza o avisora en ese sentido? Bueno, el país está en un momento de convulsión política. Está desmadrado el Ecuador. Vivimos un desorden generalizado a todo nivel, porque usted quiere hablar de justicia y entonces ¿de qué justicia hablamos? Entonces quiere hablar de gobernabilidad. ¿De qué gobernabilidad hablamos? Tenemos una asamblea que solo busca tumbar al gobierno. Y este proceso va en ese sentido, está en la Corte Constitucional. Cuando en derecho público está claramente definido que usted solo puede hacer lo que establece la ley, y lo que no está perfectamente claro o escrito en la ley, no lo puede hacer. Aquí hay un proceso de destitución que es legal, que es constitucional, que es un proceso de juicio político, perdón, que es legal y constitucional, y que está perfectamente reglado de los artículos 129 al 131 en la Constitución, y del 86 al 95 en el Código Orgánico de la Función Legislativa. Esto, que está perfectamente reglado constitucionalmente en un juicio político al presidente de la República, que es especialísimo, no es cualquier juicio, ¿no? Tiene que cumplir con varias cosas que no se han cumplido. Y la primera que no se ha cumplido son los plazos de 3 días que tenía la Asamblea Nacional de remitir el documento a la Corte Constitucional. Entonces ahí tenemos el primer problema. ¿Se cumplieron los plazos o se incumplieron los plazos? En el momento que se incumplen los plazos, se cae solito el juicio político. Luego la Corte Constitucional lo que tiene que analizar para la admisibilidad del proceso es que se cumpla pues con la ley. Primerito es eso, que se cumpla con la ley, con la Constitución, con los plazos. Y luego pues lamentablemente veamos qué es lo que ocurre, porque la Corte Constitucional solo tiene que analizar si es constitucional o no es constitucional el proceso de juicio político al presidente de la República. ¿Qué es lo que estábamos viendo? El tema de la Corte Constitucional. Veo que están enredados, ¿no? Veo que están enredados por el lenguaje. Utilizan lenguaje subjetivo poco claro, y entonces como las cosas en el Ecuador últimamente son poco claras, entonces resulta que ahora tenemos un nuevo ponente y una nueva votación que se tiene que dar de aquí al día jueves. Claro, es lo que estábamos hablando acá, a pesar de que obviamente todavía queda la votación, pero sin embargo ya se dieron a conocer los criterios de los magistrados. Eso de ahí, ¿qué trae consigo? Bueno, los criterios de los magistrados se han dado en función del informe que presentó la ponente Teresa Núquez. Así es. Entonces, y además hubo una votación que ya es pública, no sé, ya todos sabemos quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. En virtud de aquello en que no hay los votos, hay un proceso interno dentro de la Corte Constitucional que establece pues lo que está ahora ocurriendo. Y entonces, estos son procesos reglados. Por eso quiero regresar al tema principal. El juicio político al presidente de la República está reglado por la Constitución. Y por lo tanto, el momento que la Asamblea incumple con los plazos, los días y los términos, eso está caído. Ramiro Cepeda. César, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte. Ramiro, buen día, qué gusto. Hay un principio en derecho, no se sacrificará el derecho por la mera omisión de formalidades. Eso gobierna todo proceso. Y no creería yo que un trámite que ha tenido sus vericuecos, sus altibajos, sus desfases, por decir de otra manera, y lo hemos conversado aquí ya con mucha gente que maneja el derecho constitucional,
sostiene que una mera omisión de formalidad no sacrifica el principio básico, que es el derecho que tiene la Asamblea a iniciar un juicio político al presidente. Y en sede constitucional se va a analizar de esa manera, porque ellos son los que manejan la constitucionalidad del país y los principios generales del derecho son los que gobiernan cualquier decisión. Yo creo que el tema podría ser más de fondo, César, el de las causales, pero las causales tampoco entran al análisis de la Corte. La Corte yo la veo atada a un proceso, a un control de constitucionalidad muy limitado, muy camisa de fuerzas, que le permitan de una manera tomar una decisión más cercana a la inhabilidad de poder ejercer el derecho al juicio político al presidente. Y no la veo, y ya está evidenciada en la votación, que el criterio de la Corte va por ese lado, de habilitar procesal y judicial y políticamente el juicio político al presidente de la República. La lectura para mí está clarísima de lo que va a suceder. Bueno, cuando hablamos de legalidad constitucional, para eso son las leyes, para eso están los artículos, para eso están los plazos. Estos son las formalidades que se tienen que cumplir. Lamentablemente en el Ecuador no se cumplen las formalidades hace mucho tiempo y la Constitución se viola y se violenta siempre. Y el Código Orgánico de la Función Legislativa, que también es la ley de la Asamblea que tiene que cumplir y reglar todos esos procesos para que sean legítimos, para que sean legales, para que sean constitucionales, tampoco se respetan. Y eso es lo que hemos comentado. Sin embargo, ahí entra tu comentario, Ramiro, el proceso está admitido en la Corte Constitucional. Y hoy el país está abocado a un análisis de constitucionalidad que tiene que dar la Corte Constitucional sobre el juicio político al presidente de la República. Y entonces, eso es lo que está esperando el pueblo ecuatoriano. Si el proceso es constitucional o no es constitucional. Si va a trámite el juicio político a la Asamblea o no. Y eso vamos a saber realmente el próximo día jueves, cuando el nuevo ponente, doctor Ortiz, juez constitucional, haga un informe y el Pleno de la Corte Constitucional vuelva a votar si admite o no admite el juicio político al presidente de la República. En eso está el país, abocado a aquello. Esperemos pues que sea en derecho, que sea en constitucional, que sea en pleno derecho. Las razones, porque también la Corte Constitucional ha tenido unos patinazos bien serios, bien graves, cuando ha pretendido legislar, cuando la Corte Constitucional no está para legislar. Entonces, claro, muchos dicen, claro, legisla porque la Asamblea no legisla. Sí, pero eso no es un argumento válido, porque la Corte Constitucional solo y exclusivamente está para eso, para analizar que las leyes son constitucionales o no son constitucionales, nada más. César, lo quiero poner en un escenario y es un ensayo político, lo cual usted sabe y por su experiencia se lo pregunto. Digamos que el presidente ya anticipa o la Corte emite su admisibilidad del juicio político y alegando la causal primera lleva por grave conmoción nacional, disuelve la Asamblea y convoca elecciones anticipadas, lo que se llama en el argot público la muerte cruzada. Le voy a hacer una pregunta política. ¿Usted ve al presidente con el mando suficiente para que este decreto, que no necesita de otra cosa que sino de su voluntad e interpretación de la grave conmoción nacional, pueda ser ejecutado por quienes deben de ser ejecutados? No digo obedecido, porque ya hay voces dentro de la Asamblea que dice que no lo van a acatar, pero se necesita la autoridad de la fuerza que debe de esgrimir el presidente de la República a través de sus órganos de poder, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para poder hacer cumplir este decreto. ¿Usted lo ve al presidente con el mando suficiente para que, dada esta orden, se la cumplan? El presidente de la República, dentro de sus facultades, puede perfectamente establecer la muerte cruzada. ¿Cuál es la convulsión interna? Pues la Asamblea Nacional
no permite la gobernabilidad del país. La Asamblea Nacional públicamente manifiesta que hay que sacar al presidente de la República, como sea. La Asamblea Nacional no aprueba leyes que duermen el sueño de los justos en la legislatura, leyes tan importantes para la seguridad que necesita el Ecuador, como es darle a las Fuerzas Armadas facultades para que pueda intervenir en la lucha contra la delincuencia organizada y la seguridad de los ecuatorianos. El gobierno, argumentos para establecer la muerte cruzada y cerrar la Asamblea tiene muchos. Así es que es como se presenta el caso. Siempre es como se presenta el caso. Y el gobierno, en el momento que presenta y cierra la Asamblea, el gobierno tiene los mecanismos, pues. Por eso es gobierno, para cerrar la Asamblea y no dejar entrar a nadie a la Asamblea. Así es que ya he escuchado, ¿no es cierto?, de unos asambleístas que dicen que sí, que se van a la casa, pero que después se van a las calles a levantar al pueblo para tumbar al gobierno. Es decir, el tumbar al gobierno lo tienen en la punta de la lengua, vía legal o ilegal o constitucional o no constitucional, o sino en la calle. Ese es el escenario que está viviendo el César, pero un escenario de convulsión, un escenario de convulsión nacional. Esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es, él podrá tener 100 argumentos que diga en los considerandos de su decreto disolviendo la Asamblea que son grave conmoción nacional. Mi pregunta es, emitido ese decreto, ¿usted cree que el presidente tenga el mando para dar la orden a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de que bloquee el acceso a la Asamblea y que cumpla su decreto? ¿Sí o no? ¿Usted lo ve comando? Sí, totalmente. En el momento que el presidente de la República firme el decreto de cerrar la Asamblea, eso se ejecuta inmediatamente. El pueblo ecuatoriano le va a aplaudir de pie al presidente Lazo por cerrar la Asamblea, porque ya no aguanta más la Asamblea Nacional. Bueno, es su punto de vista. Le paso a Enrique San Martín con la entrevista. ¿Cómo está César a los tiempos? Lo veo muy bien. Qué gusto, Enrique, encantado. A ver, hay una carta del Partido Social Cristiano fechada 28 de marzo del 2023, Quito, y firmada por Alfredo Serrano Valladares, presidente, y Esteban Torres Cobo, coordinador de la bancada La 6 y Aliados. Resumo los últimos párrafos. El Partido Social Cristiano no se presta a doble juego, es siempre frontal y coherente. No es el Partido Social Cristiano el que se ha entendido tras bastidores con el gobierno en estos últimos años, y tampoco lo vamos a hacer entre signos de admiración. Si la Corte Constitucional admite el juicio político, la muerte cruzada no cabe. Sería inconstitucional y carecería de efecto jurídico alguno, según lo dispuesto en los artículos 148 y 424 de la Constitución. No afirme falsedades, Rafael Correa, o ¿está usted tan desesperado como el presidente Lazo? ¿Se pelearon los compadres, César? No lo sé. Eso habrá que ver al final de toda esta ruta que tienen que recorrer. Porque los compadres se pelean y hacen declaraciones, pero al día siguiente están abrazados, votando juntos en la Asamblea. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa. Y yo creo que aquí ahora hay que ir con paso muy lento, esperando la decisión que tenga la Corte Constitucional. Pero yo discrepo con ese comunicado. En el mismo proceso de juicio político aprobado por la Corte Constitucional, iniciándose en la Asamblea Nacional mañana, el presidente de la República puede emitir el decreto de muerte cruzada y cerrar la Asamblea. Así es que ahí está en la Constitución, hay que leer la ley nada más y no hacer un análisis convencional interesado, sino decirle al país con claridad lo que puede ocurrir. Y yo creo que el gobierno no debe esperar de ninguna manera y estar en el proceso de especulación a ver si sale o no sale el juicio político de la Corte Constitucional. El gobierno nacional tiene que tomar decisiones, tiene que tener una clara lectura política. El país no puede seguir desangrándose, el país no va a ningún lado. Hay que tomar medidas y acciones y jugarse por el Ecuador de una vez por todas, por Dios. No sigamos con la lucha de intereses particulares y es hora de que se actúe en beneficio de los ecuatorianos, se tomen medidas, acciones en beneficio del país. De acuerdo, César. Ahora, con esto concluyo mi pregunta.
Esta expresión suya el día domingo en el programa Políticamente Correcto ha generado reacciones positivas. ¿En qué sentido? Usted propone un gobierno civil-militar. Y hay quienes dicen, no, ¿y por qué las Fuerzas Armadas no asumen el control del país ante esta inacción, llaman unos, o ante esta convulsión que vive el país en todos los sentidos y en todos los temas y aspectos? ¿Reitera aquello que señaló el día domingo o de pronto podríamos perfeccionar algo más, lo que señaló César Ron? Mire, usted no puede sacar de contexto el análisis de la situación política del país del domingo, cuando yo he defendido la institucionalidad, la democracia y el orden constituido. Y cuando un compareciente al panel, que no es un ciudadano común y corriente, sino que es una autoridad, porque es un asambleísta en vigencia, en funciones, claramente manifiesta y abiertamente le manifiesta al país que hay que sacar a Lazo y que la lucha continúe en las calles. Entonces, en ese escenario de muerte cruzada, que ya no hay Asamblea Nacional, ¿no? Y que el presidente gobierna por decreto, y que se viene pues la calle caliente, escenario de incendio y de convulsión en el país, ¿quién pone orden? Y entonces ahí analizó César Ron que en ese escenario, ¿no es cierto?, el único que puede poner orden en el país son las Fuerzas Armadas. Y habrá que buscar, pues seguramente se buscará una salida, como ocurrió en la historia del Ecuador en los años 60, donde se hizo un gobierno civil-militar, un gobierno transitorio, donde habrá que hacer una nueva constitución, habrá que buscar los acuerdos, los diálogos y los consensos básicos de 4 o 5 cosas para que este país pueda ser gobernado y salir adelante y se pueda pues inmediatamente retomar la vida democrática y la tranquilidad en el Ecuador. Así es que sí, reitero, hay que tener olfato y hay que analizar la coyuntura y la lectura política. Los escenarios están perfectamente enmarcados. A muchos les da miedo hablar de estas cosas, a mí no. Y como tengo clara la lectura política de todo lo que se puede venir en el Ecuador, hay que decirlo, sin miedo. Correcto. Gracias, César. Por mi parte, continúa Eduardo Mendoza. Querido César, yo coincido y gusto de saludarte siempre contigo plenamente en que al presidente no le queda más, ayer se lo preguntaba a Rafael Ollarte, si va a juicio político al minuto debe, o si no antes, porque él puede tener alguna información, llamar a la muerte cruzada. Ramiro me decía, pero lo que pasa, porque no tiene, ayer se lo pregunté a Rafael Ollarte y me dijo, sí, es posible, no estoy de acuerdo, no está reglamentado, pero se puede. Ramiro me dice, va a pasar como en el Perú, pero la diferencia es que en el Perú, la que es actualmente la señora que es presidente, quería quedarse pues los 4 años sin elecciones. La muerte cruzada, lo que te da es un periodo, tienes que llamar a elecciones enseguida, tienes 3 meses para gobernar con decretos y 3 tienes que renunciar si vas a ser candidato para que vaya tu vicepresidente, en este caso. ¿Crees que los escenarios son similares? No, no podemos compararnos. Hola Eduardo, buenos días. Qué gustazo. Antes que nada, un abrazo. Los escenarios con Perú son distintos. La constitución peruana tiene salidas diferentes a la ecuatoriana y por eso el Perú en los últimos 5 o 6 años tiene 5 o 6 presidentes. Tiene perfectamente definido el panorama constitucional y las salidas democráticas a los problemas. Aquí en el Ecuador el escenario es muy, muy, muy distinto. El presidente de la República, sin duda, emitirá el decreto de la muerte cruzada. Y efectivamente, en 6 meses vamos a tener un presidente y nueva Asamblea Nacional, que será elegida para gobernar y legislar en el país por los próximos 2 años que quedan. Esa es la ley, esa es la muerte cruzada. La Asamblea se va a su casa y el presidente de la República pone a disposición del pueblo ecuatoriano su cargo. El presidente tiene una oportunidad en esos meses de legislar y de gobernar con decretos presidenciales, ejecutivos, y puede cambiar muchas cosas y puede enrumbar el país y puede hacer bastante más de lo que se ha hecho en este tiempo, especialmente contra la delincuencia, con leyes que se requieren en el país con urgencia y que la Asamblea Nacional no resuelve, no toma, no hace. Por eso digo, la Asamblea vive de espaldas al pueblo ecuatoriano y en esas condiciones mejor que se vaya a su casa. Esos son los escenarios. El presidente de la República tiene la facultad de aplicar la muerte cruzada. Y por convulsión nacional, pues ya la vemos. El que no quiere ver lo que pasa con la Asamblea
que está de espaldas al pueblo ecuatoriano y que no permite leyes para la gobernabilidad del país, están a la vista de todos. En la Asamblea no hay reforma de nada. En la Asamblea no hay una ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir como tiene que intervenir en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, para ayudar a la policía en esto que se está yendo de las manos y del control del Estado. Así es que la situación es compleja y hay que tomar grandes decisiones en el Ecuador. Y por lo tanto, tiene que terminarse la especulación política y el gobierno, el presidente Lasso, creo que tiene que jugarse por el Ecuador. Ha llegado la hora, con la única carta que le queda, porque solo le queda la muerte cruzada. Solo le queda eso. Utilizarla valientemente y con decisión en beneficio del país y hacer lo que tenga que hacer. Y si después de ese proceso tiene que irse a su casa, pues se va a su casa, pero que deje haciendo lo que el Ecuador necesita. César, yo coincido plenamente. Para concluir, esta es mi última pregunta para ti, querido amigo, más allá de lo que ya te preguntó Enrique, de tu comentario en algún programa de televisión, etcétera, respecto, yo creo que si así fuera, es de las últimas reales oportunidades que tiene la democracia ecuatoriana. Primero porque estás cumpliendo con la ley, luego porque te la estás jugando por el país como un demócrata, porque estoy diciendo, ¿sabes qué? No tengo más, vamos a una elección y porque viene otra elección. Es decir, lo interesante y lo importante aquí sería, si se da esto, que se lo haga bien y que no seamos todos nosotros, porque van a ser 6 meses complicados, tú sabes, César, no van a haber inversiones, la gente se va a aguantar pensando que vienen malos o que pueden venir malos gobernantes, la gente va a decir, no tengo fe, pero de alguna manera está ratificando fuerza o está ratificando moralmente la democracia en una elección. Creo, sinceramente, que si ya aquí no hay un camino, después de esto, mucho me temo que días mucho más oscuros de los que hemos tenido para la democracia y para el Ecuador, si es que esto no se da, mi querido César. Eduardo, totalmente de acuerdo contigo. Las salidas que hemos comentado son las legales, las constitucionales y las de pleno derecho, respaldando la institucionalidad del país como corresponde en una democracia. Lo otro son escenarios no democráticos, ya no son salidas constitucionales y legales, es el rompimiento del orden público, que es lo que abiertamente se está manifestando en el país. Ahí hay un alto dirigente social que dice que si el gobierno aplica la muerte cruzada, entonces van a las calles a tumbar al gobierno. Pues parece que el Ecuador tiene ahora varios nuevos dueños y eso los ciudadanos, los ecuatorianos, no lo podemos permitir. El Ecuador no puede seguir desangrándose y bueno, ya veremos lo que pasa. Esperemos que no pasen estos escenarios que hemos analizado, pero hay que analizarlos porque la gente tiene que tener clara en qué situación estamos y a dónde podemos llegar. Y guerra avisada no mata gente. Te agradezco mucho, querido amigo. Te mandamos un abrazo, César Ron. Seguiremos conversando. Un abrazo. Que tengas buenos días. Gracias, muy amable. Gracias por estar en I99 y en el programa Diálogo. Y abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Y claro, decimos que Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros de atún en aceite de girasol. La manera más saludable y deliciosa de